El entrevistado de hoy en Memorias que Perduran es licenciado en Economía por la Universidad Mayor de San Simón. Pero además decir que es poeta, es escritor. Acá en la mesa tenemos una gran variedad de los diferentes trabajos que ha ido escribiendo, principalmente desde Sidre, realizando monografías de varias de las provincias del departamento de Cochabamba. Pero también decir que tiene, por ejemplo, libros sobre Tapacarí, Historia y Tradición, Sipe Sipe, monografía de Capinota, monografía de Misque, poesía infantil, biografía general de Esteban Arce, el carnaval de antaño de Quillacollo, en fin, una gran variedad de producción literaria que nuestro entrevistado, licenciado Juan Clavijo Román, ha logrado escribir a lo largo de su vida. En estas memorias que perduran, trataremos de recuperar la historia de vida del licenciado Juan Clavijo. Decir que él nació en Tapacarí, pero que de pequeño se trasladó a Quillacollo porque sus padres dejaron el pueblo y se vinieron a Quillacollo en busca de trabajo. Y es ahí donde el licenciado Clavijo desarrolla su infancia, la adolescencia y ahora decir que permanece también en Quillacollo. Licenciado Clavijo, un gusto darle la bienvenida al programa Memorias que Perduran. Su saludo para el público que verá el programa. Muchísimas gracias por la invitación, me siento plenamente complacido porque es una manera de manifestar lo que producimos, lo que hacemos, lo que difundimos, para que estas generaciones nuevas entiendan que lo que se hace no es en vano, sino es para ellos todo esto. Había dicho que nació en Tapacarí. Sí. Me dijo que de pequeño se vino a Quillacollo, de modo que de Tapacarí no le voy a pedir sus recuerdos. Le voy a pedir recuerdos de Quillacollo. De acuerdo. Estamos hablando, yo llegué a Quillacollo un poco después de la Revolución Nacional. Del 52. 56, 58, ya. Más o menos estaba en su auge. Ajá. Pero vi Quillacollo como un pueblito, como una aldea, ¿no? La Plaza Bolívar, como ejemplo pongo, era la cancha de fútbol y era la feria de ganado y de papa. No había esa plazuela que ahora hay. La otra feria importante era la feria frente a la alcaldía. La plazuela del 6 de agosto era una feria importante porque ahí venían, digamos, comerciantes de Ayopaya, de Arque, de Capinota, de todo alrededor de Tapacarí. Entonces era una feria importantísima. La otra feria importante era donde estaba la estación, ¿no? Entonces era una feria grande donde el ferrocarril, yo todavía recuerdo que de niño viajé a Oruro y La Paz, pero era el conglomerado donde todas las personas asistían cuando el tren partía o llegaba, o las encomiendas o los productos que enviaban, etc. Entonces, tres ferias importantes que marcaron el centro urbano de Quillacollo. Recuerdos de Quillacollo de la infancia. Varias cosas. Por ejemplo, no hay las piscinas que teníamos, ¿no? Habían 4, 5, 6 piscinas donde todo el mundo iba y costaba una miseria, ¿no? Casi gratis, en definitivo. El fútbol era importantísimo en los niños. Teníamos un estadio que todavía no estaba amurallado, entonces era una pampa. Esa es una gran cosa, importantísima. Y la otra cosa son la festividad. Nosotros hemos visto la festividad, pero era totalmente campesina. La de Urcupiña. La de Urcupiña, totalmente campesina. Venían los tocadores de Tapacarí, Arque, Ayopaya, y las danzas eran mujeres con polleras campesinas, con sus aguayos, etc. Y ellos recibían como serenata, noche anterior y amanecían para recibir al día siguiente a la Virgen. Después, con el tiempo ha cambiado, ahora el folclore ha invadido demasiado, pero era una cultura popular, auténtica, fidedigna, campesina. Esos recuerdos tengo. ¿Y la escuela? Yo estuve en la escuela Sucre,
Tuve el privilegio, comentaré rápidamente, de tener un gran director, el director Angulo, que era un profesor de Colcapirua. Ajá. Era un profesor imponente y venía de Colcapirua en bicicleta, ¿no? Y él atendía. Pero mi papá tuvo un acertijo en la vida. Cuando estuve en cuarto de escuela me lo compró una máquina de escribir, el que tenía igual que el jefe de la estación. Ajá. Entonces vio y se hizo compadre, además del jefe de estación. Entonces mi papá era muy pícaro en la observación rápida, perspicaz. Y yo sabía escribir 60 palabras por minuto en esa época. El director se impresionó y era casi su secretario. Y el redactor, en esas épocas hacíamos cartas para la pelota, para el camiseta, para padrinos. Para los padrinos. Era un desborde de escribir a máquina y ese privilegio yo tuve en la escuela Sucre. Era un poco el buen visto, ¿no? Entonces, aquí el clavijo sabe hacer esto, ¿no? Entonces, ese fue mi papá, no sé, se ubicó muy bien y dijo, ¿no? Mi hijo tiene que crecer de alguna manera. Pero en esa época nadie tenía máquina de escribir, o tenía máquina de escribir en maletincito. Yo tenía máquina de escribir como del jefe de estación. Ajá. Entonces, eso aproveché, me hizo estudiar a domicilio, entonces era un privilegiado en la escuela Sucre. Ajá. ¿E hizo deporte en la escuela? Claro que sí. He sido arquero de la escuela, después he jugado fútbol no en profesional, sino en los campeonatos que había en Quillacollo. Jugué en Colsec, jugué en Die Stronger, jugué en Independiente, etc. Pero por una fractura de rodilla no pude más avanzar y me quedé por ahí, ¿no? Después otro deporte que practiqué demasiado, la pelota vasca. Ajá. Entonces era un deporte que atraía a todo el mundo y donde todo el mundo mostraba su capacidad de la diestra de manejar la mano. La cacha, la mano con la pelotita de cuero. Sí. Entonces era un deporte que avasallaba a toda la juventud. Entonces esas dos prácticas hice en mi juventud. Ah, qué bueno. ¿Y su ciclo secundario? Mi ciclo secundario pasé un primer año en el poderoso Calama. El Calama. Que se dice hasta ahora. Pero después mi papá pensó y dijo que vaya a particular y pasé en Isparqui, el colegio instituto particular Quillacollo, que hasta ahora sigue funcionando. Ajá. Yo fui del segundo grupo que entró en la fundación y tuvimos los grandes profesores, me imagino. Por eso que creo que en mi generación todos hemos salido profesionales de gran nivel. Ajá. Y ocurre que todos nuestros catedráticos nuestros docentes eran catedráticos de la San Simón, casi la mayoría. Ajá. Entonces, ese nivel aprovechamos demasiado. Y liderizamos, creamos la primera banda estudiantil con quenas. ¿Con quenas? Quenas, con unos tamboriles. Y después ya avanzamos a la banda tradicional y también era el grupo competitivo porque después apareció otro colegio particular, Urcupiña. Pero en ese trance nosotros creamos la banda y además hicimos los primeros festivales de teatro, hicimos delegaciones a Aiquile, Totora, Misque, etc. Mi grupo era muy teatrero, hacíamos teatro demasiado con mucha excelencia. Por eso que nos ganábamos la vida para nuestra promoción haciendo teatro en Quillacollo, en provincias, etc. Entonces, eso apareció un grupo excelente y brindamos nuestras habilidades, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo es que decide estudiar economía? Bueno, cuando yo salí bachiller, siempre hay dudas, uno no sabe dónde equilibrarse. Entonces, yo pensaba en la San Simón y dije, ¿dónde voy? Entonces, iré a economía. Entonces, entré a economía, me fue bien, y ahí empecé a titularme. El doctor Trigo fue mi padrino de graduación. Ajá. No, ¿por qué? Porque militábamos en el mismo partido en esa época. Ajá. Entonces, eso amarró muy bien, y de esa manera empezamos a surgir en la San Simón, que era un estudiante normal, ninguna excelencia, pero a partir de la San Simón conocí la política. Yo era mirista y pensábamos que la revolución estaba a media cuadra, entonces hicimos 1000 cosas y fuimos un equipo poderoso. En ese equipo poderoso surgieron líderes,
se llegó al poder, llegaron ministros, etc. Entonces vivimos una época muy intensa en la política, lo que ahora no se vive. Antes era con ideología, se estudiaba política, era así. Entonces nuestros mentores como Alfonso Camacho, Carlos Quiroga, el Fierro Ferrufino, etc., de esa tendencia, eran nuestros mentores. Aprendimos de ello demasiado y desde luego avanzamos en la política. Un año fui candidato a la alcaldía, perdimos en buena hora. ¿En Quillacollo? En Quillacollo, porque si no la política me hubiera amarrado y no hubiera hecho otra cosa más, ¿no? Hubiera vivido muy honestamente. Entonces eso pasó, pero en ese círculo asumí un cargo en la, ¿cómo se llama? No es la Contraloría, es la otra institución, no me acuerdo. Pero una institución pública, ¿no? Ya titulado de... Ya titulado, asumí porque ya estuvimos en el poder. Y la gente profesional debía acomodarse en la renta. La renta. Entré segundo hombre, entonces fue exitoso económicamente. Pero a partir de eso, todo ciclo político acaba en el periodo en que está la gestión, ¿no? Ya después avanzamos y empecé a buscar amigos de mis compañeros de la Universidad de Teatro, ya estaban ya en diferentes campos, y aproveché la oportunidad de encontrarme con mis compañeros que trabajaban en CIRRE, Centro de Investigación y Desarrollo Regional. Me acogieron muy bien, entré ahí y empezó ahí mi hazaña de escribir intensamente. Y escribió varias monografías. Muchas monografías. Yo tuve la satisfacción de trabajar en 14 provincias, porque yo hasta ahora manejo muy bien el quechua. Escribo y hablo muy bien. Entonces, me mandaban al área rural para hacer el crédito. Y yo manejaba asambleas, dirigentes, entonces era mi habilidad del hablar quechua. Paralelamente me instruyeron que debe aprender investigación, paralelamente. Me trajeron un instructor, yo la aprendí y paralelamente hacía el trabajo de las monografías en las noches. He hecho 7 monografías de provincias, la idea era hacer las 16, pero algo falló y no terminamos. Pero para mí fue la línea maestra que me permitió entender cómo hay que hacer una investigación, cómo es la estructura, y a partir de eso no aflojé más y sigo avanzando en eso. Qué bueno. Ahora, ¿cuál fue el aporte de haber realizado estas 7 monografías? El resultado era el siguiente. Una cosa, la monografía, es diagnosticar toda la economía, orografía, hidrografía, educación, pero lo que nosotros buscábamos eran las potencialidades que tiene la región. En cada región nosotros hemos identificado qué necesitaba esa provincia. De ese resultado salió el proyecto La Calaca. Hicimos la monografía de Tarata y entendimos que Tarata era un mundo muy pueblerino y encontramos un cañadón y la financiamos en Canadá y dimos plata de alrededor de 5 millones de dólares, se consiguió y se hizo gratis para Tarata. Ese fue uno de los logros importantísimos. Hemos hecho algunos trabajos en las cuencas, tajamares, en varias provincias, en Narque, en Tapacarí, en la zona de arborización, en la zona de Tirac, etc. En función de estos datos que teníamos, sabíamos qué le interesaba a la comunidad o al pueblo o al sindicato. Ese fue el objetivo de la monografía. No solo era hacer historia, diagnóstico, tomar datos estadísticos, no. Eso nos servía para identificar. Pero además de intervenir respondiendo a necesidades. Exactamente, ese fue. Ese espacio tomamos y nos parecía interesante porque éramos parte de la comunidad y entendíamos su necesidad. Ahora, ¿qué tal el aporte de los comunarios del lugar para desarrollar estos trabajos de investigación? Primero, la facilidad del habla quechua. El quechua. Entonces yo dominaba muy bien y eso me permitía entrar con la comunidad, sabía su forma de ser porque yo nací en una comunidad campesina, su forma de sentir, de cantar, de bailar, sus misachicos, sus cumpleaños, sabía de memoria. Entonces eso me ayudó demasiado para entrar en ese mundo y asumí la plena confianza y nosotros dijimos,
Si nosotros prometemos a una comunidad, debe cumplirse. La inscripción era obligatoria. No podemos ir con las manos vacías y regresarnos para defraudar, ¿no? Entonces, siempre prometíamos, o sea, en obra o en algún manuscrito, y se tornaba. Y ese era un festejo porque teníamos la credibilidad. Claro. Eso conseguimos, y entonces el otro pueblo se contagiaba, pero hay una institución que hace. Entonces íbamos de pueblo en pueblo, de provincia en provincia, y nos permitía abrir ese espacio de plena confianza institucional. ¿Y por qué no se dio continuidad a las otras provincias? Esto estaba financiado. Ya. La idea era terminar todo, pero en ese trance algo pasó y se cortó el financiamiento. Entonces, hubiéramos tenido las 16. Estas monografías pueden servir ahora, solo que hay que actualizarlas. Estamos esperando el censo de este año. Los actualizamos porque la historia, tradiciones, cuentos, todo está hecho. Pero lo actualizamos y seguramente vamos a tener una nueva realidad. Ha cambiado todo, ¿no? Se han creado comunidades, se han creado sindicatos, todo se ha desorganizado. Entonces, pero estos datos estadísticos nos va a permitir de generar, la realidad actual. Qué bueno. Ahora, ¿sigue en Sidre? Actualmente sigo trabajando, soy directivo. Hasta en el consejo directorio, en el directorio. En el directorio somos 3 personas, según ellos, según sirvo todavía. Entonces, dice que soy muy necesario y hago un poco la supervisión, voy a visitar agencias, tenemos 36 agencias en el país, estamos alrededor de cerca de 400 empleados. Entonces, si hay algún problema, un percance, etcétera, tengo que ir, revisar, etcétera, y aquí evaluar, hacer valoraciones o hacer algunos programas, algunos presupuestos, lo que nos permite seguir dirigiendo esta institución que la creamos también nosotros. Entonces, lo que es nuestro no creo que muera mientras nosotros vivamos. Claro, claro. Ahora, por un lado, tiene una beta de haber escrito trabajos de investigación, las monografías. Pero por el otro lado está también la poesía, el cuento, las tradiciones, publicados en libros. ¿Cómo es que nace esta otra beta? Bueno, nace de la siguiente manera. Cuando uno vive en una comunidad, sabe de todo, sus fiestas, cantos, tradiciones, su tonada, se las sabe todas. Esas no hice porque no me permitía el tiempo, pero ya un poco aflojado de ocupaciones, regresé a la oficina y estuve ahí sentado y empezaba a recordar. Parecían que era día anterior para mí. Entonces, yo comparo mucho con 3 autores que debía recordarse siempre. Jesús Lara, lo leí intensamente, porque él rescató toda esta región de Cochabamba. A Hernando Sanabria Fernández, Hernando Fernández Sanabria, un vallegrandino. Se coge las tradiciones más bellas que he visto, del lado de Santa Cruz, y al papá Rigoberto Paredes Candi y a su hijo Antonio Paredes Candi. Los 3 libros amasé muy bien y entendí que esos rescataron lo que es esta Bolivia en todas sus comunidades, sus cantos, su música, etc. Y dije, voy a ser sucesor. Se me ocurrió la idea. Y parece que estoy en el camino. Seguramente falta mucho camino que hacer, pero tomé canciones, tradiciones, provincias, Taquipayanacus, Misa Chico, Santa Veracruces. Entonces todo ese mundo se me acumuló y empecé un poco a desbordarme en la fantasía y dije, se puede hacer. Uno que ha vivido, lo único que hace es ordenar, sistematizar, y en base a eso empezamos a estructurar y sale el contenido y tiene que tener la misma riqueza, como ellos dicen. Yo siempre digo, lo que dice el campesino, lo que dice el sindicato, lo que dice el dirigente, debemos expresar fidedignamente, sin alterar nada, porque ahí está la riqueza, ¿no? Y cuando digo fidedignamente, en su quechua pura, entonces yo traduzco, se creen, el dirigente se siente, no sé, dicen, esto es raro, que yo me he expresado así, tal como tú has dicho, ¿no? Entonces, esa riqueza que ellos tienen, retorna a ellos. Licenciado Clavijo, me gustaría que pudiera
destacar algo del escritor Jesús Lara. Hay muchas cosas. Jesús Lara ha escrito por lo menos unos 60 libros, ¿no? Más o menos. Él es del lado de Punata. Jesús Lara es uno de los lingüistas, un hombre que ha escrito novela, ha escrito antologías, ha escrito poesía, ha rescatado todo el carnaval, todo lo que es Santa Veracruz, todos los cantos de Todos Santos, todos los cantos de Espíritu Santo, que ya se ha perdido esa fiesta, y las leyendas, todas las leyendas. Realmente es un contenido de mucha valía, ¿no? Por suerte, la biblioteca de Cochabamba lleva la biblioteca Jesús Lara en memoria de él. Y cuando uno retorna a su pueblo, a Villas Rivero, su casa está abandonada, no es un museo, tiene una plaquetita que dice Casa de Jesús Lara, vive un inquilino, nadie sabe si tiene un libro o no tiene. Entonces, el pueblo no entiende del valor que tiene su hijo predilecto. Exactamente. Su hijo predilecto. Entonces, es un pueblo muy interesante, Villas Rivero. Ahí está el presidente Villarruel. Sí. Ahí nació Francisco del Rivero. Entonces, personajes inmortales. Pero el pueblo no entiende que se debía hacer unos museos, pero impresionantes, para que esta juventud entienda quiénes han contribuido a las riquezas de cada pueblo, de cada comunidad. Entonces, yo creo que la contribución literaria en poesía, en verso, es muy valioso. Nadie más ha podido hacer en Cochabamba, nadie más. Todos se han castellanizado y bueno, hay escritores en castellano, pero manejar la dupla castellano-quechua, él lo hizo con la perfección. Ahora, quisiera saber cuál de estos libros ha sido el primero de su producción literaria. Bueno, el primero que saqué fue Tapacarí. Tapacarí. Porque dije un día, escribo para otros pueblos y no para el mío. Claro. Entonces dije, voy a retomar. Entonces retomé, me fui al Perú para entender, porque ahí hay mucha historia. Entonces tomé la nota, me duró más de un año, pero no importa. Y tuve la satisfacción de entregar el libro en su fiesta patronal. Ajá. Se llama Mamita, ¿cómo es? Lourdes, no me acuerdo. Pero en su fiesta principal, entonces era hijo predilecto. Entonces, es un orgullito aparte de cada uno que retorne, digamos, un producto de su hijo. Qué bueno. Eso fue, es una primera... ¿Y qué destaca de Tapacarí? Dos cosas importantes. Aquí describo con detalle por qué no se hace turismo en Tapacarí. He encontrado el turismo en la zona quechua y en la zona aymara. Ajá. Si eso explotaría, sería el centro más grande en turismo, porque se está acabando el pueblo, ¿no? Estas sobresedanías, no hay riego, entonces es un problema muy difícil. Está entre dos ríos, además. Entre dos ¿no? ríos. Los ríos, bueno, no llegan a las partes altas. No, claro. Y la gente empieza a migrar. La mayoría está en el Chapare. Esos ríos se vienen hacia el valle. Se viene a este valle. Bajo. Entonces, pero el turismo puede ser un canal importante. Y propongo los municipios que esté Capinota, Tapacarí, Arque, yo creo que sería el centro más grande en turismo porque hay ruinas, hay historia, las batallas de la independencia, los Zárate estaban ahí, la pelea de las republiquetas de Ayopaya con Tapacarí, la historia pero trascendental. La Confederación Perú-Boliviana se hizo en Tapacarí, bajo el gobierno de Santa Cruz. Hay cosas importantísimas que están escritas aquí. Si todo eso se rescataría, seguramente sería el centro atractivo y los municipios generarían ingresos. Ahora, ¿cuál de las otras monografías le parece que ha sido un aporte interesante? La de Sipe-Sipe. La de Sipe-Sipe. ¿Por qué? Porque Sipe-Sipe tiene una otra historia totalmente diferente, pero cuando uno entra a Sipe-Sipe es igual. Si no abarcan el turismo, el pueblo se va a perder. En Carragay, pero ¿qué no tiene? ¿Qué no tiene sus viñedos, sus guarapos, sus ferias tradicionales? Hay una fiesta del 7 viernes. Sí. Escribo que es la única feria, he visto en Tapacarí, en Sipe-Sipe, es la única feria donde se maneja el trueque. ¿No ve?
Y que justo en la fiesta del Siete Viernes. Exactamente, esa es la fiesta del Siete Viernes. A mí me impresionaba, yo tengo aquí las medidas. A ver, ¿cómo yo cambio un cántaro por cuántas ovejas? Pero claro, ellos saben exactamente el equilibrio económico. ¿Cuánto vale, no sé, un helado, una manta, un aguayo por el ganado? Entonces, hay un equilibrio económico, pero bien equitativo, ¿no? Ellos saben manejar, ¿no? El cambio del trigo, el maíz, las frutas. Es un juego, pero de habilidad de las mujeres campesinas, ¿no? Hasta ahora no se ha perdido, por suerte, el Siete Viernes. Ojalá siga, porque es una tradición. El incario nunca manejó plata. No hubo plata, no hubo moneda. Y era el trueque. Si mal no recuerdo, es el Siete Viernes pasado... Semana Santa. Semana Santa. Siete Viernes se conta y es el Siete Viernes. Sí. Tradicional. Es un mundo, todo el mundo llega y no entendemos. No entendemos por qué es diferente. Diferente. Tiene valor sin un peso. Es un juego, no sé, un relacionamiento tan impresionante que uno dice, estoy en otra época. Bueno, luego, ¿qué otros libros le parece que son interesantes para el público? Bueno, entré al campo de la poesía infantil. La poesía infantil. Nunca más voy a animarme porque fue muy difícil. Es que hay algunas personas que están capacitadas por eso, ¿no? Para eso, ¿no? Como Gabriela Mistral o Alfaro, etcétera, que son típicos. Pero yo no pude, pero hice un esfuerzo. Y están dedicados a mis nietas, ¿no? Entonces, a mí me impresionó porque... Poesía infantil. Porque, entre risas y buen humor. Son las fotos de mis nietos. Hice como una antología y rescaté autores que escriben literatura infantil en Bolivia y en el exterior. Tengo una nieta que va a ser consecuencia mía. Escritora. No, es niña de 11 años. 11 años ganó el premio que se hizo un concurso en Quillacollo de declamación a nivel departamental. Y cuando les regalé el librito, llevó a su escuela, para su escuela regalé los 30 volúmenes, y cuando tuvo que presentar al lado de su profesor, ella sabía de memoria todos los versos y hacía escoger a sus compañeros. Digan el número, la página, y ella declamaba. Tiene una memoria impresionante, entonces estoy aprovechando, estoy pensando hacer otro documento más que nos permita profundizar y seguir su caminito que parece que ya está trazado. Eso me encanta porque esto me ha dado frutos y las escuelas han manejado. Qué bueno. Entonces ya ha crecido en ese su mundo, por lo menos en su colegio, todo el mundo ya es la declamadora, entonces ya tiene su espacio. De modo que escribir para niños es difícil. Muy difícil. Para mí fue muy duro, porque dije, ¿cómo hago alegrar? ¿Y de cómo se aprobó esto? Y ya estaba en borrador, casi en limpio, y le digo a mi nieta, a ver, da una lecturita y ve si sirve o no sirve. 2, 3 días pasó, sirve, papá. Entonces ya, he aprobado, porque esa era la calificación. Si me decía, papá, es abusivo, lo dejaba ahí, no hubiera hecho nada. Pero a partir de eso dije, bueno, esto sirve, y sirvió. Qué bueno. Interesante. Ahora, sus trabajos no están solo centrados en el Valle Bajo. Claro. También se ha expandido hacia otras regiones. ¿Cómo ha sido posible eso? A ver, Samaipata lo hemos hecho con la Asociación de Escritores Historiadores de Cochabamba, a la cabeza de doña Ítala de Mamán. Ella es la presidenta, soy parte de ese equipo. Fuimos a vivirnos a Samaipata, y es un trabajo colectivo que nos permite entender cómo es Samaipata a cualquier turista. Eso está en venta en su área de turismo de Samaipata. Es un gran trabajo, me parece importante. Otro importante, Mario Montaño Aragón es un personaje de Vinto. Nadie conocía. Pero yo tenía, que me dejó hace años, sus escritos en borrador. Yo he hecho solo una compilación he hecho, pero es el
¿Cómo se dice quechua? En quechua, todos los lugares de Quillacollo. Todo, las 5 secciones. Una capacidad en aymara y en quechua, y castellanizado también. Ese fue un gran logro porque Vinto se adueñó y a los colegios estaban manejando porque es un sabio, es un antropólogo. El primer antropólogo que ha salido de la San Simón y hablaba 15 idiomas. Wow. Era un sabio, ¿no? Después no estuvo acá, se fue a vivir a La Paz y ha muerto él. Entonces, me parece trascendental para Vinto que conocen que tiene un tesoro ahí guardado, ¿no? Pero ya está en un libro plasmado y eso se difunde. Eso me alegra. La otra novedad es esta. La biografía de Esteban Arce es de Eufronio Vizcaya, pero no terminó. Entonces mi institución pensó seriamente y dijo, bueno, esto, si no está terminado, tú lo haces. Y me fui a Buenos Aires, al Archivo General de la Nación Argentina, y terminé. La segunda parte es mía, pero entendí el rol que jugó Esteban Arce a partir de lo que estaba vivo, ¿no? Y cómo fue desterrado Santana de Yacuma, cómo murió en la miseria, con enfermedades, etcétera, y nadie lo reconoció, etcétera. Es un valor importante. Entonces, la complementación de este trabajo me parece importante porque, por ejemplo, para Tárate es valiosísimo, ¿no? O para recordar a Esteban Arce el rol que jugó. Entonces, ese es un gran trabajo también de contribución. Licenciado Clavijo, hablemos de reconocimientos que ha podido recibir a partir de las monografías, pero también los otros trabajos literarios que ha ido publicando a lo largo del tiempo. Tuve el privilegio de ser, digamos, condecorado por provincias. Hice la monografía de Colcapiro, me dieron la condecoración. Hice lo de Vinto, igual Vinto. Hice Tapacarí, igual. Quillacollo es un inicio, voy a decir como primicia, estoy elaborando la monografía de Quillacollo para el Bicentenario. ¿Ya? ¿Por qué? Quillacollo nació el año 1905. De esa fecha hasta ahora se han hecho 2 ensayos de monografía por Rafael Peredo y no me acuerdo otro, Damián Zetazejas, pero inconclusos, no están bien hechos. Entonces, ese es mi desafío. Si dejo eso, estoy conforme. Entonces, ese es un desafío para entregar una monografía real con toda la estructura que se debe hacer y para que las generaciones tengan presentes el rol que jugó, porque hay 2 cosas importantes. Las personalidades de Quillacollo en el área docente, militar, en el curato, etcétera, importantísimos, que ahora la estoy escribiendo. La otra novedad que me encuentro, 16 batallas para la independencia se hicieron en Quillacollo, en la provincia de Quillacollo. Vilomano, Caraeres, un montón de cosas. Entonces, 16 batallas que contribuyeron a la independencia y me parece importante y ver el rol que jugó no solo el pueblo, sino campesinos, comunarios, mujeres, niños, cómo hacían los cañones, cómo hacían el armamento, las chifleras. Todo el mundo era parte de ese enfrentamiento contra los españoles, ¿no? Entonces, hay cosas que debes rescatarse y decir, fue un rol importante. Entre su producción bibliográfica, no encuentro algún estudio sobre la Virgen de Urcupiña. Sí, no he abarcado porque eso ha terminado don Rafael Peredo. Tiene 3 volúmenes que son trabajos muy bien elaborados. No sé por qué no sacan a edición pública, pero deberían sacar sus hijos. Es un trabajo, ha hecho no solo eso, ha hecho la del templo más. Templo San Ildefonso ha hecho Urcupiña y ha hecho también a la Virgen de Urcupiña. Entonces es un trabajo muy bien elaborado, con buena documentación. Entonces, por eso no me metía en eso. Solo que no se publicó. No, seguramente se publicaba hace años, pero sus hijos lo han dejado guardado y podía sacarse varias ediciones, pero está ahí archivado. Vaya. A partir de eso también he hecho otras cosas, ¿no? Claro. Una de las cosas que me gusta es hacer poema, versos, y he abarcado los himnos de colegios. Tengo muchos himnos ganados y también cánticos en carnaval, etcétera. Entonces, me gusta el verso bromeado, el verso satírico, que juegue con el humor y con el amor. Entonces,
hago barbaridades, hago canciones. Creo que este año sacamos un CD con Juan Tapia precisamente. Entonces estamos en esa tarea de sacar canciones del pueblo de Quillacollo con temas nuestros. Esperemos que culmine y a partir de eso mostraremos que también hay una faceta cultural importante. Teófilo Vargas ahí nació, un insigne maestro. Cochabamba debía elevarlo, pero en reconocimiento a él estamos haciendo. No, buenísimo. Ahora, de aquí para adelante, ¿qué tareas todavía quedan pendientes? Una primera tarea es que soy miembro de la Comisión de Historia del Bicentenario junto con Itala de Mamán, el doctor Augusto Villarruel, etc. Es un equipo formidable que nos está permitiendo, primero, publicar unos 20 libros históricos de Cochabamba como entrega al Bicentenario. Y estamos incorporando nuestros trabajos que ya están seleccionados en el libro del Bicentenario, que van a ser 2 tomos más o menos. Entonces Cochabamba debe estar en ese libro y quizá algunas provincias también, ¿no? Entonces hay que incorporar. Estamos en esa tarea de afinar ya el material y que por lo menos noviembre, diciembre ya esté en la imprenta y que el próximo año el Bicentenario esté iluminado por los cochabambinos. Los cochabambinos tuvimos generaciones sobresalientes. Un poco se ha apagado, ¿no? No podemos olvidarnos de los Anaya, de los Urquidi, de los Arces, por favor, de los Montenegros. Esa generación que hicieron política, que hicieron literatura, que escribieron, la genialidad daban línea al país. Parece que hay generación que un poco está solo mirando del balcón, pero hay que rescatar y retomar en este Bicentenario. Yo creo que es importante. ¿Y ya tienen los 20 libros seleccionados? Ya está seleccionado, la alcaldía está promocionando. Estos son títulos clásicos, los más clásicos y quizá algunos olvidados. Olvidamos rescatado, entonces va a ser como un pantallazo para que todo el mundo, esto han producido, ¿no? Entonces son muchos autores ya muertos seguramente. Pero también es usted presidente de la Sociedad de Poetas y Escritores de Quillacollo. Soy presidente de la Sociedad de Geografía e Historia de Quillacollo. Perdón, es otra denominación. Sí, es otro grupo. Ya. Son literatos, poetas y nosotros hacemos historia. En eso, por ejemplo, hice 2 cosas hasta ahora. Uno, convoqué al concurso de que todos los colegiales escriban la historia de su colegio. Y realmente produce. Realmente produce. Hubo un concurso y hubo clasificación, etc. Pero ¿qué hicimos? Enseñarles metodología. Si eso no hubiéramos hecho, seguramente hubiera ido por otra línea. Y aprendieron muy bien, hicieron excelentes trabajos, bachilleres de Quillacollo. Esa fue una idea sensacional que nos permitió abrir ese espacio que está, no sé, pues de los jóvenes. No hay un apoyo, no hay un incentivo, no hay una motivación, algo pasa. No voy a criticar a los docentes, creo que es el sistema que no permite, pero debería fomentar y seguro que lo van a hacer, ¿no? En la otra actividad que hice, incorporar a las 5 secciones. Hemos hecho un debate para entender el rol que juega en la independencia las 5 secciones. Y cada sección trajo 3 delegados, sus mejores hombres, para disertar para el pueblo de Quillacollo y decir, esta batalla fue aquí, se hizo de esta manera, material, una serie de cosas. Esos documentos revisados están entrando en el material del Bicentenario. Nos parece interesante. Entonces es una contribución para que las provincias tengan también sus hojitas en ese libro, ¿no? Hace rato señalaba que también ha escrito las letras de los himnos de los colegios. Sí. ¿Podría señalar cuáles colegios y qué destaca? Hice, 4 años trabajé en Tarata, haciendo la de Pres de la Calaca, junto con un equipo ahí, y gané el premio del Colegio Urquidi, un colegio de Urquidi, que lleva el nombre a la biblioteca de acá. Es un himno y un huayno. Después gané en un pueblito muy cercano, gané el himno deportivo que era boliviano-argentino. Y no me acuerdo, en el Valle Alto.
En Quillacollo gané del colegio San Martín de Porres. ¿Por qué? Porque mis hijos estudiaron ahí y sin que ellos sepan propuse y ganamos. San Martín de Porres. Y después hice cerca, he hecho el himno de cerca a Nocará, era un pueblito, una escuelita rural. Después cerca a Tapacarí he hecho un pueblito rural. Entonces he hecho entonadas de su región, ¿no? El himno es muy solemne en las comunidades. Claro. Entonces, pero donde iba empezaba a ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces, por suerte tuve colaboración de los profesores de música, que era importante porque ellos daban la música. Entonces, hacía una variedad de himnos, canciones que están dispersos, pero que me permite, algún día llegaré un lunes cuando esté empezando la hora cívica a escuchar algún momento. Me imagino que será. Ahora, ¿qué tal su producción bibliográfica en relación al público? Participa de las ferias del libro, por supuesto. Sí, participamos en las ferias. El problema es el siguiente del libro. El libro no es que se va a acabar, por más que exista todo el sistema cibernético, etc., no creo. Todos han dejado de comprar y de leer el libro físico, ¿no? Y agarran la computadora y empiezan a leer, que es incómodo. A mí me cansa la vista, ¿no? Yo no puedo leer. Entonces, pero yo creo que el libro físico siempre va a permanecer, siempre, ¿no? Hay dos cosas. El escritor lo hace por vocación, porque tiene que salir y que hay todavía la vena para escribir, ¿no ve? El comercializar es un caos. Claro. Es un caos. Para que te conozcan, lo que tienen que hacer es regalar una tarea o vender a un precio mínimo, donde se pueda. Entonces, es como te dijera, es un costo que nunca se reembolsa, pero tenemos el orgullo de que esté en manos de amigos, de gente, o esté en la biblioteca, en tal lugar. Entonces, nos alegra porque está ahí, ¿no? Nuestra producción. ¿Quién se imagina que escribiendo libros se va a volver rico? Es una fantasía, ¿no? No hay eso en este país, ¿no? Entonces, es preocupante, pero cuando uno está obsesionado, lo va a hacer siempre, cueste lo que cueste. Eso quiere decir que no se recupera la inversión. Nunca se recupera. En mi caso, muy difícil. Aún teniendo temas tradicionales de pueblo, aún así, ¿no? Entonces, muy escasa. Eso es porque el sistema educativo nos ha anulado. Solo se da lectura al librito del ministerio, que está mal escrito, pésimamente, ¿no? Está estructurado en base a esto que es del gobierno de Evo, etc. Hay una parte donde dice que la historia de Bolivia empieza el año que entró Evo. Eso no podemos concebir en la historia, pero barbaridades, ¿no? Que la cosmovisión, no, nuestra historia es desde la prehistoria, la colonia, a la independencia, a la república, etc. Son periodos trascendentales para entender, por eso vamos a festejar 200 años de la república, no del plurinacional que se han inventado, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que hay que rescatar, y de ahí parte la poca lectura. En docentes, en alumnos, en la gente, etc. Entonces, el sistema nos ha ahorcado en la lectura. Entonces, no se puede vender un libro en colegio, está prohibido. Entonces, ¿en qué estamos? Claro. ¿Y ha tenido repercusiones de amigos, de parientes que han podido leer sus libros? Sí, tengo buenos comentarios y siempre me incentivan. Me dicen, Juan, continúa, otro. Está muy bien, pero yo les digo, también cómprame, alguna vez me compre. Lo que hay que hacer es esto, ¿no ve? Cuando uno está en un carril, ya está caminando por el tranvía y sigue avanzando, la beta nunca se acaba, entonces siempre hay un horizonte que buscar, y qué bueno es que lleguemos a más cosas trascendentales. Para mí va a ser trascendental la monografía, una culminación de una etapa. Pero seguramente avanzaremos más, ¿no? Como institución CIDRE estamos pensando editar algunos libros producidos por nosotros para apoyar a la región, con historias de Cochabamba que todavía no se han escrito. Entonces, ese es un trabajo que lo estamos haciendo en Sucre, viajando
para dar una nueva visión. La historia de Cochabamba no se ha hecho con información primaria. ¿Qué quiere decir eso? No se han revisado los archivos, fuentes, documentos primarios, los que están en el castellano antiguo, desde el siglo XV, XVI, etc. Entonces se ha hecho por la memoria del compañero, del político, el recuerdo o el favoritismo político, etc. Entonces, pero se ha producido bastante, ¿no? Pero nos falta entender la verdadera historia de Cochabamba, nos falta. Y eso se está haciendo en la Comisión de Historia. Ajá. Se está dando nuevas versiones de historia. No estamos repitiendo, no estamos plagiando. Nos hemos prohibido eso porque eso no sirve. Es fácil plagiar. Pero estamos entrando adentro y buscando archivos que nos permiten entender, no sé, que la batalla de Viloma no, pues tenía otros objetivos, otras tareas que cumplir, etc., ¿no? Entonces, ahí está el documento, las partes que enviaban a España, etcétera, partes que venían de los patriotas. Esos documentos son valiosísimos y esa es la nueva versión que se trata de dar. ¿Y cuándo estará terminado esta Yo creo obra? que este enero, febrero ya estaremos culminando y entrará a la imprenta. Yo creo que el día culminante va a ser en agosto, ¿no? Donde vamos a desbordarnos en publicaciones. La entrega oficial se hará ahí y esos 2 tomos van a ser para todo el mundo. Claro. Para todo el mundo, como fue el centenario, ¿no? Qué bueno. Ahora, preguntarle cómo va la actividad literaria, artística, cultural en Quillacollo. Hay varias cosas. El municipio no entiende de cultura, imagínense. Los directores de cultura no saben el rol que tienen que cumplir. El municipio no fomenta la edición, tienen un fondo. Nunca, eso destinan para cualquier cosa. Y el pueblo se ha quedado quieto, estoico. Entonces, mejor si no se fomenta. Desde el gobierno municipal, desde la dirección distrital, desde todas entidades que debían fomentar. El pueblo que se quede nomás quieto, sin publicar nada, sin producir nada, porque así estamos tranquilos. No molestamos a la autoridad, no molestamos a la entidad, etc. Entonces, Quillacollo está pasando una etapa muy difícil. Todos nos hemos quedado quietos, ¿no? Y mejor si no hacemos nada. Y el municipio se siente satisfecho. No va a fomentar nada porque no es que critico al alcalde, ha sido elegido, pero no tiene la visión cultural, absolutamente. No tiene idea para qué sirve un libro. No sé si leerá un libro, no creo. Hemos llegado a una autoridad con falta de criterio, con falta de iniciativa, con falta de planificar un pueblo. No tiene. Y lo que lamento es que nos hemos sometido. Lo que dice él se hace. A eso hemos llegado. Oh, qué lamentable. Ya para concluir la entrevista, licenciado Juan Clavijo, ¿qué le podría decir al público que va a ver el programa? Primero, agradecerte por tu iniciativa y tu motivación. Yo creo que todos los canales, emisoras, etcétera, debían fomentar un espacio a la cultura. A mí me preocupa cuando uno ve informativos, todo es violación, feminismo, desastre, es preocupante, no sirven los informativos, ¿no? Nos descomponen. ¿Por qué no hay espacios culturales de fomento, jóvenes, niños, docentes, etcétera, para que expliquen lo que están haciendo, las iniciativas? No hay. Te felicito por este espacio porque nadie parece que nos diera importancia, ¿no? Entonces dije, a ver, cuando tú me llamas y me invitas, ¡ay, qué sorpresa! Digo, tengo un espacio para decir algunas cosas. Entonces nos hemos olvidado de la cultura, de la difusión de nuestros valores, ¿no? Nos hemos olvidado de fomentar o provocar la lectura en ciertos sectores estudiantiles. Nadie está haciendo. En Quillacollo estoy diciendo, en Quillacollo. Entonces nos hemos dejado, no sé, aplastar por la incultura, por el receso intelectual, no sé qué decir más, pero nos hemos quedado quietitos.
somos 3, 4 que escribimos en Quillacollo. Y esos 4 nos desarmamos, no importa, porque dijimos, nosotros dejaremos alguna huella que nos permita que esta generación ha dado un resultado a su pueblo. Bueno, Juan, ha sido grato conversar en estas memorias que perduran. Tu despedida del público que verá el programa. Muchas gracias, agradecido por esta entrevista y espero las próximas ediciones también me invites para mostrar que también hay resultados en diferentes épocas y con otras historias. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Ha sido grato conversar con el licenciado Juan Clavijo Román, quien nos ha mostrado parte de la vida de tantos años ya, por un lado en la producción literaria, la producción intelectual, pero por el otro lado también el aporte de haber escrito 7 monografías de las provincias con el CIDRE, una institución que, por cierto, ha dedicado muchísimo esfuerzo al desarrollo regional. Señalar que Juan nació en Tapacarí, sobre el cual además ha escrito un libro, Tapacarí, Historia y Tradición, donde recupera incluso el aporte histórico de la participación de Tapacarí en la independencia nacional. Y una serie de libros que recogen cuentos, poesía, tradiciones, recogen cantidad de acontecimientos que ocurren en los pueblos del Valle Bajo, del Valle Alto. Sin duda, un aporte intelectual de mucho valor y de mucho aporte para la sociedad cochabambina y la sociedad boliviana. De hecho, un trabajo que implica, por un lado, esfuerzo intelectual, de recoger datos, de investigar, de escribir, de plasmarlos en los libros, pero después correr también con la inversión, el gasto que implica publicar libros. Qué lamentable que en el país no exista una fuente de financiamiento para que los escritores puedan publicar estos aportes que constituyen sin duda parte de la historia que vive nuestro país. Pero bueno, ni las alcaldías, ni las oficinas de cultura de los municipios tienen la gentileza de promover la publicación de libros que sin duda son un aporte intelectual encomiable, pero que no es valorado desde el ámbito de las autoridades. Pero bueno, a pesar de eso, Juan Clavijo nos dice que va a seguir en esta veta que ha encontrado, de seguir escribiendo y continuar con este aporte intelectual que sin duda beneficia a Quillacollo, beneficia a Cochabamba, beneficia al país. Amigos, ha sido grato estar con ustedes en estas memorias que perduran. Nos veremos el próximo sábado y domingo. Hasta pronto.